El arte puede surgir en cualquier lugar en el que haya seres humanos. Es la expresión más original y más antigua que nos identifica como seres pensantes. Hoy les voy a mostrar en Mostar, ciudad de Bosnia-Herzegovina, arte. Arte que ha superado la frontera de comunicar, las barreras de los idiomas y se ha impuesto en las ruinas de guerra. Bienvenidos. Reconozco que hacer algunos programas para este canal resultan un reto, pero los tomo. Y este es uno de ellos. Esto es Mostar, la cara antigua de lo que quedó, de bombardeos, de masacres, de guerra. Y esta es la cara actual. Hay que buscarla mucho, ya que en este sitio hay poco arte urbano, pero vale la pena mostrarlo. Aquí les voy a mostrar una pequeña serie de lo que encuentro en parques, en algunas edificaciones olvidadas, para que se vayan deleitando como lo estoy haciendo en estos momentos. Quiero mostrarles poco a poco lo que voy encontrando. Este es uno de los parques más grandes que hay en Mostar ciudad, en la parte central, y he encontrado por fortuna este muro en el que hay algunas pintadas, arte urbano, y se encuentran algunas manifestaciones, unas muy trabajadas, otras muy originales como esta, una ventana en medio de las piedras, de la fachada, y se encuentra en realidad las señales propias de una ciudad que quiere dejar atrás la guerra, que es muy turística, pero que esto la gente no lo explora, porque se quedan las mismas manzanas de siempre. Y esto yo quiero mostrarlo en intensidad, los parques, el arte, ese que nos hace más humanos. Y es el arte el que a veces nos dice qué es arte y qué no lo es. Esta es una edificación completamente olvidada y se ven algunas pintadas. Vamos a ver qué más encuentro en la parte frontal de esta mole de cemento. Y me encuentro sorpresas. Me encuentro incluso arte en español. Así que ya les voy a mostrar esto, pero desde el frente me encuentro estas obras. Esto es arte. Para mí esto es arte. Un edificio completamente olvidado. Vamos a ver si puedo pasar. Miren el charco que hay. Esto es lo que encuentro. Un edificio olvidado. Ya vi adentro más arte. Observen. Le llaman un gueto. Lo que hay. Vamos a ver qué podemos ver a la distancia. Ahora no podía ver bien esto y aparece en español: te estoy mirando, ¿me ves? Un negativo, unas gafas, y el sitio está cerrado, pero vale la pena observar
un lugar completamente olvidado. Esperemos en un futuro que sea un espacio de arte. Este entonces es un sitio que me encontré al lado del parque. Es una mole grandísima. He intentado entrar por 4 lugares, todos están cerrados. Una de las maravillas que me he encontrado caminando es esta. Observen, el edificio semidestruido, todavía con balas, impactos de bala, y esto, hecho en arte callejero. Toda una pared decorada. Precioso. Y aquí en un parque normal, con 2 bustos, si miramos al frente, observen esta pintada tan bonita. Hay arte para todos los gustos. Y esto es más de el arte urbano que se encuentra en Mostar, en una calle perdida, llama Draghe Palavestre, la calle, colindando con un edificio en ruinas. Los contrastes que tiene esta ciudad. Hay que ponerse en la labor de curioso para encontrar pintadas bonitas sobre las paredes. En una barriada normal, al lado de un hostal, se encuentra esta imagen muy bonita. Como lo pueden ver, podemos encontrar arte en cualquier lugar si nos proponemos a hacerlo. Espero que les haya gustado este capítulo sobre arte callejero, arte urbano, street art en Mostar, Bosnia-Herzegovina. Reciban un saludo y aquí nos quedamos. Hasta pronto. Chao.